Con el doctor químico farmacéutico Pedro Wong nos hemos especializado en este tema. En Perú, cuando nosotros hemos empezado a trabajar todo lo que respecta a cannabis, que inicialmente era la preparación académica, porque en Perú no, en pregrado, en posgrado, en ninguna especialidad, en un programa de pre-posgrado y doctorado, se enseña, o bueno, se enseñaba, porque ahora sí ya nosotros enseñamos, se enseñaba cannabis. Todos los médicos y profesionales de la salud que se han venido graduando en los últimos años desconocen o desconocían todo lo que se respecta al uso médico de cannabis, ¿no? Eso hacía de que eh, algunos colegas o algunos profesionales, cuando les llegaba un paciente con estas preguntas, con estas inquietudes, o lo derivaban, en el mejor de los casos, o simplemente decían que no servía y que iban a dejar de atenderlos si es que ellos optaban por algún tratamiento a base de cannabis. Cuando, en verdad, y esto es una apreciación personal, forma parte de nosotros lo que respecta a la preparación académica en estos temas que, si bien es cierto, parecieran innovadores, cuando vemos un poco de historia, y eso sí, lo podríamos ver en el diplomado, por ejemplo, ampliamente, sobre todo con el doctor Wong, nos vamos a dar cuenta que estamos recopilando información antigua y no es la primera vez que los médicos usamos cannabis de manera formal, ¿no? No es la primera vez que nosotros tratamos con cannabis, no es la primera vez que cannabis está en una farmacopea, ya lo estuvo en su momento en la farmacopea norteamericana y fue sacada de la farmacopea en el año 1942, vale decir por motivos no médicos, y que la Asociación Médica Americana de aquel entonces estuvo en contra de la extracción de la planta de cannabis en un extracto alcohólico que se hacía en aquel entonces para tratar algunos dolores, ¿no? Los médicos en aquel entonces, cuando fue retirado, vale decir que ellos ya tenían casi 90 años o más de 90 años de experiencia usando cannabis. Entonces, nuevamente, estamos redescubriendo cannabis y las aplicaciones terapéuticas que puede tener, esta vez evidentemente con todas las herramientas tecnológicas y de evidencia que ya están a nuestro servicio actualmente, ¿no? Me gusta poner en algunas ponencias una foto siempre de una inflorescencia. Ya ustedes también van a ver en el diplomado cuál es la diferencia entre una flor y una inflorescencia. Esta es una inflorescencia de cannabis, como pueden ver, tiene una coloración especial y es porque dentro de eh, su composición, si bien es cierto lo que nos tiene aquí son los cannabinoides, los que han podido googlear un poco, hacer una búsqueda muy rápida, han de haber encontrado que los componentes principales son THC y CBD, y eso es bastante cierto, pero existen otros componentes adicionales, ¿no? A nivel terapéutico quizás podríamos dividirlo en tres. No digo terapéutico porque esto no es lo que les estoy presentando en esta diapositiva, no es una clasificación netamente bioquímica o botánica, si quieren decirlo, sino que es una división sobre todo terapéutica. No podríamos dividir a los componentes de la planta en tres, en terpenos, flavonoides y cannabinoides. Dentro de los terpenos vamos a encontrar múltiples, van a haber clases de eso también. Tenemos, por ejemplo, alguno de ellos, el limoneno que está en el limón, la lavanda o la albahaca que contiene otro terpeno que se llama linalol, que por ejemplo tiene propiedades antipilépticas. Les contaré. Eh, el alfa-pineno que está en el pino, que tiene un efecto antiinflamatorio, vale decir, dentro de los flavonoides tenemos algunos de ellos como el crisoeriol y algunos otros flavonoides que ya han sido extraídos de la planta de cannabis y que, ¿por qué les pongo estas otras plantas, frutas, hojas y flores? Porque estos componentes son componentes que tiene en común la planta de cannabis con otros productos vegetales que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, en nuestro jardín, en un huerto.
Entonces, y todos ellos, tienen propiedades terapéuticas que ya han sido demostradas en algunos casos, ¿no? Y esto no hace más que, al estar presente también en la planta de cannabis, ampliar el arsenal terapéutico con el cual nosotros podemos contar para tratar a nuestros pacientes. Finalmente, no menos importante, los cannabinoides, ¿no? Aquí tenemos THC, que su nombre extendido es delta-9-tetrahidrocannabinol, CBD, más conocido como cannabidiol, y tenemos otros muchos cannabinoides que ya iremos hablando hacia adelante, ¿no? Pero por ahora quizás concentrémonos solamente en THC y CBD. ¿Por qué funciona una planta en nuestro organismo? Esa es una gran pregunta que se hicieron hace muchos, muchos años, ¿no? Quizás todo esto empezó en el año 67, cuando el doctor Meshulam logró aislar por primera vez el componente activo de la planta de cannabis, que fue el THC, que fue el primer componente activo. Entonces, fíjense el año que les estoy diciendo, ¿no? 1967 es el aislamiento del primer componente, es decir, cannabis, cuando ya era usado por los médicos en el año 1850 y fue retirado en el año 1942, la planta de cannabis fue retirada mucho antes de conocer siquiera cuál era el principio activo, ¿no? Eso lo discutiremos nuevamente en historia. Pero ¿por qué esta planta funciona en nuestro organismo? Y es porque existe un sistema destinado a funcionar con esta, ¿no? Así como nosotros tenemos el sistema adrenérgico, muscarínico, nicotínico, tenemos una serie de receptores, de la misma manera, cannabis actúa sobre un sistema de receptores, ¿no? Y sustancias, que lo voy a conversar brevemente, ¿no? Dentro de los receptores más célebres tenemos, por ejemplo, el receptor CB1, que tiene una distribución principalmente a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que, por ejemplo, como tiene distribución en el sistema nervioso central, tiene acción sobre enfermedades que tienen base en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, epilepsia. Por ejemplo, también algunas enfermedades psiquiátricas, como depresión, como ansiedad, ataques de pánico. Entonces, inclusive en Estados Unidos, una de las áreas que más uso tienen es en aquellos pacientes que tienen estrés postraumático, luego de la guerra del Golfo, luego de la guerra de Vietnam. Hay algunos de ellos que están usando inclusive planta, no necesariamente preparados a base de cannabis, sino planta por vía pirolítica o vía inhalatoria, para aliviar los síntomas, ¿no? Receptores, otro grupo de receptores son los receptores CB2, estos tienen principal distribución en sistema inmune, tienen otra serie de acciones bastante interesantes, ya las iremos viendo. Ese es un grupo, no tenemos receptores. También tenemos cannabinoides, y digo cannabinoides como palabra tan abierta porque ya, como ustedes van a saber, tenemos, no está acá en esta diapositiva, pero vale que lo sepan, tenemos los cannabinoides endógenos y los exógenos. Dentro de los endógenos están lo que ustedes observan al lado derecho de su pantalla, la araquinodovil-etanolamida y el 2-araquinodovil-glicerol. El nombre es en sánscrito de la araquinodovil-etanolamida, para que lo sepan, es anandamida y 2-AG. Anandamida y 2-AG son producidas en nuestro cuerpo, principalmente en el cerebro, pero también hay otras partes del cuerpo del organismo que pueden producir estas sustancias, ¿no? Y tienen acción terapéutica, tienen acción fisiológica en nuestro cuerpo. La anandamida, por ejemplo, o araquinodovil-etanolamida, se une al receptor CB1, ¿no? Con una determinada fuerza. De la misma manera, al receptor CB1 se une la molécula de THC, del tetrahidrocannabinol. Si ustedes llegan a observar ahí una estructura de 3 anillos, que dice estructura lipofílica, esa es la estructura molecular del THC. Entonces, como ustedes pueden observar y comparen visualmente la anandamida con la molécula de THC, no tienen similitud estructural en este gráfico, pero recuerden que esta es una representación en
en 2D, en un plano, ¿no? En la naturaleza no se encuentran así, existen cargas que lo que hacen es permiten que esta molécula se rote y coja una configuración espacial específica, que en cuanto a cuestión de cargas y cuestión de configuración espacial, anandamida y THC tienen una configuración muy similar que hace que puedan unirse al receptor CB1, ¿no? THC evidentemente se une de forma mucho más eficiente, mucho más fuerte al receptor CB1, por lo cual evidentemente podemos presentar los efectos terapéuticos que nosotros conocemos y también los efectos adversos que también conocemos, ¿no? Por ejemplo, el más conocido de THC es la psicoactividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que alguien ha fumado marihuana, el responsable de la psicoactividad que experimenta esa persona es producto de la unión de THC con el receptor CB1, principalmente, ¿no? THC es el principal psicoactivo de todo esto, ¿no? Y 2AG tiene una función un poco más parecida, quizás a CBD, pero eso lo iremos viéndolo. Ya tenemos el segundo constituyente. Hemos dicho que el primero es receptores, el segundo son los cannabinoides. Ah, y me olvidaba, dentro de los exógenos están los de la planta. Los de la planta se llaman fitocannabinoides porque son cannabinoides provenientes de una planta. Y tenemos los cannabinoides sintéticos. Dentro de los cannabinoides sintéticos tenemos los que el humano ha producido en laboratorio, evidentemente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, moléculas que tienen aprobación desde los años 80, como son marinol y sesamet o nabilona o dronabinol, que son los nombres genéricos, si queremos decirlo, ¿no? Nabilona y dronabinol. Uno es THC sintético, el otro es una molécula modificada de THC, que es 10 veces más potente que el THC. Ambos son monocompuestos. ¿Tienen aplicaciones terapéuticas? Sí, lo hablaremos en su momento en las clases que se irán a dar. Y como bien les mencionaba, el tercer constituyente serían las enzimas de síntesis y degradación, ¿no? Hay enzimas que están destinadas, como por ejemplo la NAPE-PLD y la DAGL, que están destinadas a la síntesis de cannabinoides endógenos, anandamida y 2AG, como ya les mencioné, y tenemos enzimas de degradación como la FH, que es la hidrolasa de ácidos grasos amídicos, y la monoacilglicerolipasa, que también está a cargo de comer, por así decirlo, los cannabinoides que uno pueda. Entonces, este balance entre síntesis y degradación es lo que se conoce como tono endocannabinoide, ¿no? que es por así decirlo, una forma de mantener en equilibrio este sistema. Pero ¿cuál es la función del sistema endocannabinoide en sí? Es la función de un homeostático, es decir, nos lleva hacia el balance. Esa es la función del sistema. Por lo tanto, si es que tenemos una noxa inflamatoria en algún tejido por algún cáncer, por ejemplo, o por alguna necrosis, ¿no? Lo que se genera en el tejido es una serie de adaptaciones, ¿no? Aumentan las enzimas de síntesis, disminuyen las enzimas de degradación, el número de receptores en la membrana celular se incrementa, haciendo que sea más sensible a los cannabinoides. Entonces, lo que se genera es que el tejido se prepara para la acción de los cannabinoides. Los cannabinoides lo que hacen es, en un tejido que se ha generado noxa, primero es que tienen ciertos mecanismos de protección, ¿no? Por ejemplo, antiinflamatorios, antioxidantes, también en algunos casos, por ejemplo, en los mecanismos inflamatorios, inducen la apoptosis de células inflamatorias anormalmente activadas, reducen la liberación de citoquinas, también reduce la migración de células inflamatorias hacia un tejido donde hay una noxa o una activación anormal. Entonces, así me quedaría muy corto solo con estos mecanismos porque las aplicaciones son múltiples. Pero esto es un poco de lo que se encargan. ¿Qué hace los cannabinoides o este sistema endocannabinoide, que ese es el nombre del sistema?
lo que hace es tratar de llevar nuevamente al equilibrio todo el tejido en el cual tenemos un daño. A nivel terapéutico, y esto es entrando un poquito, esto es algo súper fácil, súper comprimido que les estoy dando. Cuando tomemos una decisión de qué tipología usar en cannabis, y la mayoría, por ejemplo, y esto me pasa sobre todo en aquellos pacientes que vienen, que han visitado algún tipo de psiquiatra, no es nada en contra de ellos, simplemente es que, de acuerdo a lo que ellos han estudiado, es que les mencionan que el uso de cannabis, en general la marihuana, en este grupo de pacientes, en general, no hacen un discernimiento del tipo o el diagnóstico o el tipo de paciente, no debiera usarse cannabis, ¿no? Y en determinados casos eso es cierto, pero eso es sobre todo cierto para aquellas plantas que tienen una determinada tipología, ¿no? ¿Y a qué me refiero con tipologías? Es una forma en la cual Ernest Small clasificó a las plantas de cannabis. Yo estoy seguro que algunos que hemos tenido contacto con usuarios de cannabis o conocemos un poco el medio en el cual se mueve todo lo que respecta a cannabis, vamos a encontrar diversas formas de clasificarla, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, una forma en la cual se clasifica en la calle es, le dicen la Scan, la Pons o Ponzoña, le dicen la Maldi, y así la Moño Rojo. Entonces, estas son clasificaciones que no nos dan la idea de qué contiene esa planta, sino que son clasificaciones que nos dicen el estado de conservación de esa planta. Pero el estado de conservación solamente nos dice eso, ¿no? Qué tan bonita, qué tan bien cuidada ha estado una planta. Pero esa planta muy bien cuidada, que se le denomina Maldi, por ejemplo, puede ser una planta alta en THC o alta en CBD y tener efectos totalmente contrarios o diferentes. Y en algunos casos, digamos que nos podría ayudar a disminuir los efectos adversos una de la otra, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Ernest Small, para no hacerse tanta complicación, y también, por ejemplo, la clasificación botánica, tenemos la sativa, índica, que son las que más se usan en algunos ambientes en los cuales manejan cannabis con uso medicinal. Es una forma interesante, pero la clasificación botánica ya no nos sirve porque existen sativas que se consideraban que tenían un gran contenido de THC, se han encontrado sativas con bajo THC y alto CBD, y viceversa, índicas que supuestamente debieran tener más CBD, índicas con gran contenido de THC. La clasificación botánica nos ayuda sí para conocer la planta, pero no para los fines terapéuticos que tenemos hoy aquí. Entonces, Ernest Small simplificó esto. Puso tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 son aquellas que son altas en THC. Tipo 3 son aquellas que son altas o predominantes en CBD o cannabidiol. Y las tipo 2 son aquellas que son una mezcla entre THC y CBD. Casi diríamos cantidades similares entre ambos. Una proporción 1:1, si quisiéramos decir. Entonces, dentro de las tipo 1 altas en THC, si es que entramos al Leafly, por ejemplo, o conocemos un poco de cepas de cannabis o strains, que hay más de 2000 actualmente. Por ejemplo, tenemos la Sour Diesel, que es predominante en THC. Si es que son una predominante en CBD, sería una CBD Therapy, una Avidekel, la de los Stanley Brothers. Hay una niña que hicieron un documental que se llama Charlotte's Web, también es predominante en CBD, sería una tipo 3. Y existen tipo 2 que son mezclas como la Shark Shock CBD, existe también una que se llama Painkiller XL. En ocasiones les van a llegar pacientes que han consumido alguno de estos aceites y les traen el nombre de la cepa. Entonces es importante tener ese tipo de conocimiento. Pero ¿por qué es importante discernir estas tipologías? Porque, por ejemplo, si es que tenemos determinados pacientes con determinadas, o un paciente con una enfermedad psiquiátrica que ha tenido o tiene el antecedente de episodios psicóticos o alucinaciones, en ese paciente está totalmente proscrito, prohibido el uso de tipologías 1 y 2. Casi
casi seguro, ¿no? Eso sería muy peligroso usarlo, porque podría incrementar, o casi seguro incrementaría las alucinaciones. Las tipo 3, asimismo, no produce este efecto adverso. Entonces, es importante discernir esto dependiendo del tipo de paciente que tengamos enfrente. En cuanto a los efectos adversos, eh, lo que hay que mencionar aquí es lo siguiente. Va a depender nuevamente de la tipología. Entonces, THC, lo que les he puesto hacia el lado izquierdo, sería tipología 1, proporción 1,1 sería tipología 2 y tipología 3 predominante en CBD. Como ustedes pueden ver, dependiendo la tipología, va a depender los efectos adversos, ¿no? Si tengo tipologías 1 y 2, los efectos adversos que pueden presentar es mareo, somnolencia, ataxia, visión borrosa, producir ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, boca seca, ojos rojos, taquicardia, bradicardia asociada a hipotensión, alucinaciones y paranoia pudieran producirse. Mientras que para tipología 3 puede haber somnolencia, disminución del apetito, diarrea, sentirse muy cansado, sarpullido, problemas para deglutir, fiebre, vómitos. Entonces, inclusive algunos pueden tener un poco de ansiedad o insomnio durante las noches, contrariamente. Entonces, lo que tengo que decirles acá es que dependiendo de la formulación que ustedes estén usando, son los efectos adversos a los que ustedes deben estar atentos que puede presentar el paciente. Vías de administración, esto también es importante cuando ustedes tomen la decisión de qué van a hacer con el paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos la vía inhalatoria, que puede ser por vaporizadores, es a través del pulmón. El efecto es muy rápido, por ejemplo, pero no te sirve mucho cuando el tratamiento es a largo plazo porque no dura mucho tiempo en sangre. Luego viene a través de boca, que puede ser de la mucosa oral o sublingual. Aquí ya tenemos los clásicos aceites, tinturas, cápsulas o gomitas, por ejemplo, ¿no? La vía tópica a través de cremas, ungüentos, geles, y la rectal, que ya lo saben, ¿no? A través de supositorios, por ejemplo. La más conocida, digamos que es para uso médico, es la vía oral oromucosal sublingual, sobre todo con aceites, ¿no? De aplicación sublingual. ¿Por qué? Porque esta es la más preferida a largo plazo por los pacientes, porque al ser un tratamiento crónico de larga duración, es más fácil tomar 2 o 3 veces al día, ya que el tiempo que permanece en sangre son varias horas. Son varias horas. Entonces, es lo preferido en este caso. No olviden, empezar con poco y continuar lento con respecto al tratamiento. Ese es uno de los consejos a nivel terapéutico que siempre se le da a los prescriptores, ¿no? Y a los pacientes. Nunca vayan de frente con la dosis terapéutica plena, vayan siempre desde muy poquito. Esto es para ejemplificar un poco la aplicación del uso médico de cannabis. Les voy a leer este caso. Este es un paciente varón de 22 años que hasta los 5 años de edad se caracterizó por tener en los controles, tenía bajo peso para la edad, además presentaba una anemia marcada. A los 5 años, acude por dolor abdominal y también había un dolor en todo el cuerpo. Además se agregó edema a los miembros inferiores y en los exámenes de ingreso, a la analítica de ingreso le hallan una hemoglobina de 6, ¿no? Y cuando hacen un extendido en lámina periférica, de sangre periférica, encuentran glóbulos rojos en forma de os. Le diagnostican evidentemente de sickle cell disease o anemia de células falciformes, ¿no? Ustedes saben muy bien, una alteración de la proteína S de los glóbulos rojos, ¿no? Lo cual hace que los glóbulos rojos tengan una formación, una forma anormal, ¿no? Que no puedan ser igual de compresibles que cuando están en su forma habitual, que son todos rechonchitos como una dona. Entonces,
¿Esto qué genera? Genera múltiples complicaciones. Hay que recordar que tenemos microvasculatura. A través de esta microvasculatura, en ocasiones es mucho más delgada que el ancho de los glóbulos rojos habituales. Lo que hacen los glóbulos rojos, en estos casos, es comprimirse, tal cual como si fuera una almohadita. Se comprime lo suficiente como para poder pasar por esa microvasculatura. Los glóbulos rojos alterados en anemias falciformes no son glóbulos que sean blandos, son más bien rígidos. Entonces, no se adapta, no adapta su anatomía, su estructura a estas zonas de microvasculatura. Es por ello que cuando hay episodios de vasoconstricción por alguna noxa o por algún evento estresante como alguna infección que puede llegar a sepsis, o si es que están muy deshidratados, la microvasculatura es una de las primeras en sufrir. Entonces, se producen episodios vasoclusivos que cuando son muy severos llegan a producir necrosis de algunas zonas, pero como hay una interrupción del pasaje de sangre hacia algún tejido u órgano, produce evidentemente el dolor clásico cuando hay una isquemia, ¿no? En la zona. Y es por eso que hay un dolor generalizado, puede haber edemas, y son relativamente frecuentes porque esto es una condición con la cual el paciente tiene que llevar el día a día. Entonces, veamos un poco cuál es la historia de este paciente. Nos dice que es diagnosticado de anemias falciformes, es lo que estábamos conversando, y desde entonces, es decir, desde los 5 años hasta los 14 años de edad, presenta crisis vasoclusivas cada 20 días. Esto es un dolor sumamente, la cual se caracteriza por tener dolor intenso en las articulaciones, en el abdomen, en el tórax, y estos dolores se exacerban, se incrementan cuando realiza movimientos activos, para lo cual en aquel momento solamente requirió empleo de AINES vía oral cada 6 o cada 8 horas y tramadol de 100 miligramos vía oral condicional a dolor intenso y la transfusión de glóbulos rojos cada 2 a cada 6 meses, ¿no? Para tratar de aliviar este cuadro. Entonces, así se ha mantenido hasta los 14 años. A los 14 años de edad ya se agrega sueño interrumpido, disminución del apetito, ya un ánimo depresivo para un adolescente, deambulación restringida por el dolor que presentaba, sobre todo en caderas, por eso tenía deambulación restringida. Dolor abdominal, dolor generalizado y inespecífico, es decir, en todo el cuerpo, porque la crisis vasoclusiva afectaba en todo el cuerpo. Dolor en ambas caderas, como ya les mencionaba, había poliartralgias y dolor torácico. Durante 3 años más, o sea, hasta los 17, continúa con las transfusiones, con tramadol. Aquí ya pasa de AINES de uso diario a opioides de uso diario. En este caso estamos hablando de tramadol, que es un opioide leve, pero sí, es un opioide. Entonces pasó a usar tramadol vía oral cada 6 o cada 8 horas. Y además vio comprometida su salud porque llegó a presentar 2 hospitalizaciones entre los 14 y 17 años por neumonías comunitarias. Desde los 17 años en adelante, ya las crisis se incrementan en intensidad y frecuencia, ¿no? Pasan a ser ya cada 20, cada 30 días, en algunos casos cada 15 días. Es decir, por lo menos 1 o 2 veces al mes iba al hospital para hospitalizarse 1 o 2 días para manejo del dolor, ¿no? Pero ya a partir de los 17 años en adelante, usaban petidina clorhidrato de 1 a 3 ampollas cada 20, cada 30 minutos hasta aliviar el dolor, además de la hidratación y el manejo que se tenía del paciente. A los 20 años de edad, es decir, 3 años después, ya presenta una crisis que requirió uso de fentanilo y un preparado analgésico que lamentablemente no hemos llegado a obtener el nombre en el hospital. No hubo un buen registro de esa atención cuando cumplió 20 años, pero hasta ese entonces ya requirió un tipo de manejo analgésico bastante intenso. Ojo,
hasta este momento él se gastaba o consumía un blister, que son 10 pastillas de tramadol, le duraba solamente 2, 3 días. Entonces sí tenía un gran consumo de analgésicos y esto era diario para un joven de esta edad, evidentemente con todo lo que eso conlleva, ¿no? Antecedentes familiares, personales, ninguno en especial, las funciones vitales normales. El apetito disminuido, estaba bastante delgado cuando llegó a la consulta. Sueño, había una interrupción de la segunda mitad del sueño, sobre todo por dolor, de posiciones conservadas, no había sangrado, no había nada. Orina conservado, líbido evidentemente disminuida, y el ánimo, obviamente, como para una persona con este tipo de diagnósticos y uso analgésico y dolor, depresivo, ¿no? Al examen físico, un peso de 60 kilos, 1,70 m. Lo más característico del examen físico era que tenía una cara de álgica, nosotros le decimos, pero es una apariencia de cara de que le dolía algo. Tenía mucho, mucho dolor, llegó con gran limitación para poder deambular, dolor al movimiento activo y pasivo de las articulaciones, sobre todo cadera y rodillas, rigidez articular en los miembros inferiores y superiores a la movilización pasiva. No había cardiovascular y pulmones, todo estaba perfecto. En abdomen había algo de dolor a la palpación profunda, no había nada más. A nivel del sistema nervioso, el examen neurológico, perfecto. Era un chico en todas sus capacidades, totalmente consciente, ¿no? Y el tratamiento que estaba llevando actualmente ya no usaba AINES porque ya no le funcionaba, ya no le ayudaba a manejar el dolor, llegó a pasar por ketoprofeno, inclusive con inhibidores selectivos de la COX-1, como por ejemplo etoricoxib, de 120 miligramos, no lograba manejar el dolor. Tramadol de 100 miligramos lo tomaba cada 6 o cada 8 horas para manejo del dolor, y petidina, que se la colocaba en el hospital condicional a dolor intenso. Es ahí que llega la consulta y, bueno, ¿qué podemos revisar acerca de esto, ¿no? Acerca del manejo de dolor y cannabis. Para empezar, hay que entender un poco nuevamente lo que ya les había explicado del sistema endocannabinoide. Hay una gran distribución del sistema de receptores del sistema endocannabinoide a nivel de piel, a nivel de vasos, a nivel de todo el cuerpo en general. Hay una gran distribución de estos receptores, por lo cual podríamos inferir a nivel de estudios preclínicos que podría ayudarnos en ese sentido. Otros estudios inclusive nos dan una ampliación de esto y nos señalan ya de que hay muchos mayores componentes para el manejo del dolor, mientras que, por ejemplo, los AINES tienen un mecanismo de acción específico y tienen acción en la zona de lesión, actuando sobre COX-1 y COX-2, los opioides actuando a nivel central. El uso de cannabinoides no tiene un solo mecanismo de acción, tiene varios mecanismos de acción. Si hablamos solamente de THC para manejo del dolor, tienen los 5 que ustedes pueden ver ahí, como retrasar la señal dolorosa, a nivel de nervios periféricos, a nivel tisular, a nivel de ganglio dorsal inclusive. Si añadimos CBD o cannabidiol a esta formulación, inclusive podríamos beneficiarnos de mecanismos antiinflamatorios. A nivel clínico, por ejemplo, tenemos en el Health Effects of Cannabis and Cannabinoids, que fue publicado en febrero del 2017, 3 áreas conclusivas, ¿no? Una de estas 3 áreas era para el manejo de dolor crónico en pacientes adultos, ¿no? Y si se fijan, entre paréntesis dice cannabis. ¿Por qué? Porque la planta como tal, es decir, el espectro completo de los componentes de la planta fue lo que llegó a probarse de forma conclusiva que nos ayudaba a manejar el dolor en pacientes adultos, ¿no? Inclusive cuando comparamos un poco los efectos adversos entre un preparado a base de cannabis versus el tramadol, por ejemplo, en este caso, eh, solo poniendo como esto, si es que hay que tener en consideración que este era un paciente que ya ha usado opioides por largo periodo de tiempo. Si es que había una suspensión de los opioides, el tramadol, digamos que no era la mejor opción, porque está proscrito en aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer síndrome de abstinencia. Sativex, que es un preparado a base de cannabis, no tiene esta contraindicación. En cuanto a dependencia física, sí existe dependencia física por tramadol reportada.
un preparado a base de cannabis hasta el momento. No hay reportes de síndrome de abstinencia o aparición de dependencia al uso de estas sustancias. Existen en determinadas condiciones en casos específicos, pero ojo, pacientes, no personas, no usuarios, pacientes. Hasta el momento, afortunadamente, ha sido bastante seguro desde ese punto de vista. Muertes por sobredosis de tramadol sí existen, eso además de 15.000 es por la crisis de opioides, ese es un número aparte. Pero en cuanto al uso de cannabinoides, no hay muerte por sobredosis. Tendríamos que usar una dosis muy, muy alta si quisiéramos causar muerte por sobredosis de cannabis, ¿no? Eso ya lo veremos luego en las clases, pero no existen muertes por sobredosis directa de uso de cannabis hasta la fecha. ¿Ya? Ahora, existen sí ciertos riesgos en cuanto al uso de los opioides, pero, por ejemplo, quiero que observen esta línea. Este es de un estudio en el cual la línea naranja son los pacientes que tienen dolor crónico y que usan opioides. En el tiempo, cada vez aumenta el número de prescripciones o la dosis que ellos usan para manejo del dolor. Pero cuando este grupo de pacientes son ingresados a un MCP, que es un programa de cannabis medicinal, la prescripción y el uso, dosis de opioides y analgésicos, en el tiempo va a pasar pasaría o pasó lo de la línea celeste, ¿no? Que cada vez es menor la prescripción de esos otros analgésicos. No solamente por el hecho de manejo del dolor, no hay que entender que hay que hacer unidad clínica con este paciente. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, no queremos manejar solo el dolor, sino que hay otras áreas que están afectadas, ¿no? El apetito, el deseo sexual, el sueño, la calidad de vida. Entonces, cuando vemos que pacientes que tienen dolor crónico añadimos el uso médico de cannabis de forma controlada, mejor dicho, como paciente, mejora calidad de vida, mejora vida social, actividad general y concentración del paciente. Entonces, los beneficios van más allá de solamente manejo del dolor. Lo que pasa es que gran parte de los estudios se centran en el síntoma principal, y está bien, pero hay otros aspectos que muchas veces no se llegan a medir en los estudios, pero eso es una falla en el diseño de los estudios, ¿no? Inclusive, y esto es una data de Estados Unidos, en Colorado, se ha llegado a ver desde el momento en el cual se legalizó el uso de cannabis, por ejemplo, existe una disminución en el ingreso de tratamientos de manejo del dolor en las emergencias, ¿no? Ahí donde dice painkillers, ¿no? Son tratamientos endovenosos en emergencia. Hay una reducción de los ingresos hospitalarios para el manejo de dolor. Evidentemente, eso es dentro del área positiva. Dentro del área que debemos tener ciertas consideraciones, uno son los efectos adversos. Ojo, tengan en cuenta los efectos adversos que se pueden producir si es que iniciamos un tratamiento como este. Lo siguiente, la sinergia, ¿no? Que es un tipo de interacción. La sinergia que existe entre los opioides y THC específicamente, ¿no? Esto no quiere decir que no podamos usarlo. Podemos usar opioides a dosis controladas, a dosis subterapéuticas y manejar eficientemente el dolor de este paciente. Sí, se puede lograr, evidentemente, con capacitación y entrenamiento. Eso lo podríamos lograr. Digamos que esto es una desventaja-ventaja, eso ya es básicamente decisión médica. En cuanto al citocromo P450, afortunadamente con lo que ya viene usando este paciente en específico, no hay interacción. ¿Por qué pongo la citocromo? Porque los derivados, sobre todo THC y CBD, de cannabis, tienen metabolismo a través de esta enzima y sus diferentes isoformas, ¿no? Entonces, ya poniéndonos un poco en contexto, cuando se abordó este paciente era 2017. Entonces, esta es una búsqueda que hice esta semana. Entonces, ponen sickle cell disease y cannabis o cannabinoids. Los resultados son los que observan ahí. Solamente 17 resultados, ¿no? Para el año 2017 solamente habían 5 o 6 estudios, que fue cuando se abordó a este paciente. Entonces, la información era inclusive mucho más limitada de lo que se tiene data ahora, ¿no? Y
en aquel entonces eran muchos estudios de precauciones. Digamos que este estudio del 2005, que ya existía en aquel momento cuando se abordó el paciente, es bastante interesante porque aborda un poco una encuesta que le hicieron a los pacientes que tenían anemia de células falciforme y su uso de cannabis, y por qué lo usaban, ¿no? ¿Qué efectos les producía? Si lo usaban quizás solamente, querían abordarnos, ¿por qué usas cannabis? Y encontraron que la tercera parte de los pacientes lo usaban para manejo de ansiedad, los síntomas depresivos, pero poco más de la mitad de los pacientes encuestados emitieron en la encuesta de que lo usaban para manejo del dolor. Entonces ya en el 2005, estos investigadores señalaban que era importante tener en consideración el uso de cannabis en pacientes adultos que tuvieran esta condición. Y evidentemente para este año, cuando salió este estudio, solamente lo único que habían era evidencia verbal de los pacientes. No había mayor cantidad de estudios al respecto. Y no ha cambiado mucho en todos estos años, ¿no? Posteriormente ya se han realizado, se han realizado algunos estudios adicionales. Existen muy pocos ensayos clínicos al respecto. Este es uno de ellos, donde lo que hicieron es que, lo hizo el doctor Donald Abrams, que es un doctor que trabaja mucho en manejo del dolor con uso de cannabis. Entonces, él hizo este estudio, un ensayo clínico randomizado, en el cual utilizaron cannabis vaporizado versus placebo vaporizado, ¿no? ¿Qué es lo que él encontró? Que no hay, o no, en el estudio no demostró diferencia estadística para manejo del dolor o síntomas asociados en aquellos pacientes que tienen enfermedad con anemia falciforme y dolor crónico, ¿no? ¿Cuál fue la principal? Y desde lo que podemos analizar ahora, y con lo que ya han escuchado con esta poquita información, ustedes ya pueden entender esto. ¿Cuál fue el principal inconveniente de este estudio? Que fue hecho con cannabis vaporizado, ¿no? ¿Por qué? Porque cannabis vaporizado actúa muy rápido, pero el tiempo que permanece en sangre es muy poquito. Solamente son 2, 3 horas, y estos pacientes vaporizaron 2 o 3 veces al día. Entonces, sumamos todo de forma aritmética. En el mejor de los casos, tuvieron 9 horas de cobertura para manejo del dolor. Hay todavía una ventana de muchas otras horas. Si son 9 horas, son 24, son 15 horas que nos estamos cubriendo con el uso de cannabis a estos pacientes, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque aquellos pacientes, esto es otro estudio, que tuvieron un uso diario de cannabis un poco más frecuente, no necesariamente fumado, no necesariamente vaporizado, tuvieron una menor probabilidad y menor incidencia de ingresos a hospitales para el manejo de sus dolores, ¿no? Entonces, eh, el problema quizás no ha sido el estudio ni nada, simplemente que quizás lo ideal hubiera sido no hacerlo con vaporizador, sino hacerlo con vía oral, con aceite, que era quizás lo más sencillo para este caso. Entonces, quizás el resultado hubiera sido diferente, y parece que es así, ¿no? Porque otros reportes señalan que mientras más frecuente es el uso de este grupo de pacientes, nos ayuda de forma más efectiva al manejo del dolor. Esta es una revisión sistemática que salió, eh, que salió este año, en el cual, eh, ya nos señala un poco, disculpen, eh, la eficiencia, la eficacia que tiene el manejo de esta enfermedad con cannabis, con los cannabinoides, y nos señalan que evidentemente hay muy pocos ensayos clínicos al momento, ya lo sabemos, pero que lo poco que se sabe hasta el momento parece ser de que sí, efectivamente es eficaz para el manejo o el alivio del dolor en aquellos pacientes que tienen anemia de células falciformes. Evidentemente, tenemos que seguir estudiando. No es una población tampoco que abunde, al menos en Perú o también en algunos otros países,
pero evidentemente se tiene que continuar los estudios, sobre todo de seguridad. Hay hay otros estudios en los cuales tenían mucho miedo, y esos son los que yo me topé inicialmente, que tenían mucho miedo de que empeoren las admisiones a emergencia o que empeoren los episodios vasoclusivos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen algunos estudios preclínicos en ratas en las cuales se las expuso a humo de cannabis, o sea, cannabis vaporizado, fumado, se expuso a este grupo de ratas y se midió el calibre de lo que serían las arterias femorales. Y lo que encontraron es que sí había una reducción, que sí había una vasoconstricción a nivel de estos vasos. Entonces ellos tenían la idea de que si eso se veía en los roedores, esto podría también verse en los humanos y tener potencialmente mayor morbilidad o mayores complicaciones por usar cannabis, ¿no? Algunos ponen como necrosis avascular uno de los riesgos. Ya hay estudios al respecto. Afortunadamente no se ha podido encontrar una relación estadística con respecto a eso. Tampoco hay una mayor prevalencia en cuanto a el número de hospitalizaciones que puedan presentar estos pacientes. Un poco pasando ya a la parte prescriptiva. Eh, Estas son algunas formulaciones, las tres primeras que van a encontrar, por ejemplo, en México. En cuanto a THC, tenemos diversas formas de expresar esto. Lo ideal siempre es verificar que la información que nos estén dando sea de un análisis cromatográfico o HPLC, nosotros lo llamamos. Entonces, por ejemplo, si una formulación que tiene THC 10 miligramos por mililitro, diremos que es THC al 1%, ¿no? También tenemos formulaciones que son THC 25 miligramos por mililitro, esos son 2,5%. Si tenemos una formulación como la de abajo, 25-25, en cuanto a THC-CBD, es 2,5% y 2,5%, ¿no? Arriba en CBD, si CBD es 5%, es 50 miligramos por mililitro. Esto es importante, sí, y también saber leer las etiquetas de los frascos con los que pueden llegar nuestros pacientes, porque en ocasiones, ojo, hay que leer muy bien, hay que ver, porque algunos dicen son, por ejemplo, la primera línea, el frasco decía son 10.000 miligramos de CBD en 236 mililitros. Esto no quiere decir que sea 100%. Simplemente hay que hacer la división, hay que ver cuántos miligramos por mililitro tiene y en base a eso vamos a sacar el porcentaje, ¿no? Es muy importante siempre llegar a miligramos por mililitro para nosotros poder a partir de ahí eh, generar la dosis que vamos a indicar a nuestros pacientes. ¿Por qué les digo esto de 10.000 miligramos de CBD? Que debe decir la etiqueta, o 10.000 miligramos de THC, en la etiqueta. Porque hay algunos frascos que les va a venir 3.000 miligramos de extracto de hemp o extracto de cannabis, ¿no? Y abajo te ponen contiene THC o contiene CBD. Ojo, eso es un extracto de 3.000 miligramos o 3 gramos de resina. Cuando te dicen eso, extracto de la planta, no del THC o de CBD, sino de la planta como tal, eso es un extracto de la resina. Y de esa resina hay un porcentaje que es THC, hay un porcentaje que es CBD. Hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas, ¿no? Por eso es importante leer bien las etiquetas. Y otra cosa, ojo, acá estas son diluciones. Todo esto que ven acá, el porcentaje es porque ya están diluidos, ¿no? Cannabis al 100% o CBD o THC al 100% es porque está en forma de resina. Pero cuando está disuelto, la densidad del aceite hace de que, ojo, si recuerdan de la Facultad de Medicina, o cuando estudiaron clínicas, la densidad de los cristaloides, por ejemplo, cloruro, siempre nos decían que 17, 20 gotas de esta solución, de esta sustancia, equivale a 1 mililitro. En aceite no es así. Son 30 a 32 gotas del aceite, equivale a 1 mililitro. Supongamos que estamos para este paciente. Vamos a usar un aceite, el último, ¿ya? Que es el 2,5%, que es 25 miligramos por mililitro. Entonces, eso quiere decir que 1 mililitro
acuérdense que es 25 miligramos por mililitro. O sea, un mililitro tiene 25 miligramos de THC y de CBD. Ya, entonces, queremos saber cuántos miligramos hay en cada gota. Entonces, si tenemos, según esta primera línea, que son 30, 32 gotas, tomemos esta vez 30. Entonces, tenemos que una gota equivale a 25 entre 30, ¿correcto? Entonces, 25 entre 30 nos da 0.83. Son 0.83 miligramos de THC o de CBD en cada gota. Entonces, ¿cómo es el esquema un poco para usar THC en este caso? ¿Por qué no les hablo acá de CBD? Porque quien dicta, cuando usamos una formulación tipo 2, es decir, 1,1 o cantidades similares o iguales de THC y de CBD, quien dicta la velocidad con la que vamos a iniciar y progresar en el tratamiento lo dicta el THC. ¿Ya? Entonces, como norma inicial, vamos a usar 2.5 miligramos totales de THC. Para llegar a 2.5 miligramos de THC, ¿cuántas gotas necesitamos? Si cada gota es 0.83. Si usamos 3 gotas, nos sale 2.49. Si usamos 4 gotas, 3.32 miligramos. Por lo cual, yo ya sé que tengo que iniciar más o menos con 3 gotas. Ya esa va a ser mi dosis inicial. Pero ojo, vamos a titular. Ahorita les voy a explicar qué es eso. ¿Y cuánto debemos incrementar o cómo incrementar la dosis? Debemos incrementar debemos incrementar 1.25 o 2,5 miligramos cada 2 o cada 3 días. Es decir, cada 2 o cada 3 días tenemos que haber incrementado como máximo de 2 a 4 gotas. ¿Hasta dónde? Hasta el mantenimiento usual. El mantenimiento usual son 15 miligramos de THC. Ese es el mantenimiento usual seguro, donde difícilmente o menos probablemente vamos a tener efectos adversos. Eso hace de que tengamos que subir, yo ya hice el cálculo directo, son 18 gotas de este preparado. Y dosis máxima son ahí se me pasó, no son 24, son de 20 a 30 miligramos de THC, es la dosis máxima, lo ponen como rango siempre. Esto hace de que sea de 29 a 36 gotas al día como máximo. Cuando titulamos la dosis, ojo, no vamos a ponerle de frente la dosis terapéutica o la dosis a la cual apuntamos. Debemos ir desde muy poquito. ¿Qué es muy poquito? Tenemos las gotas desde muy bajito, una gota en la noche, por ejemplo, el primer día, el segundo día, una gota mañana y noche. La cuestión es que al tercer día ya debemos tener las 3 gotas. Para el tercer, cuarto día ya tenemos las 3 o 4 gotas de la dosis inicial. Y a partir de ahí vamos a ir incrementando 4 gotas cada 2 o cada 3 días. O sea, si vemos acá, 1, 2, 3. Entonces, al tercer día yo tengo que haber incrementado de 2 a 4 gotas. Si en el anterior marco de referencia eran 3 gotas al día, acá son 6. Incrementé 3 gotas, ¿no? En total, ¿no? Al día. Entonces, estoy dentro del rango. Y así, si se fijan, siguiendo este patrón, yo puedo incrementar de manera segura, disminuyendo la probabilidad de tener efectos adversos, porque usualmente la primera semana es adaptación. ¿Ya? La cuestión es que siguiendo este esquema bastante pausado, al día número 18, yo voy a tener 6 gotas 3 veces al día, lo cual equivale a las 18 gotas de mantenimiento. Si el paciente llega a presentar algún efecto adverso en este camino, le puedo decir, señor, señora, por favor, deténgase, me llama, si llega a presentar alguno de los efectos adversos que hemos visto anteriormente, característico de este tipo de formulaciones, y podemos modificar la formulación. No les gusta usar las gotas, perfecto, pueden usarlo con jeringa. Ese es un esquema que podrían usar tranquilamente con jeringa, ¿no? Acá haríamos otro tipo de conversión, la cuestión que aquí les va a salir 0.6 centímetros cúbicos al día. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer más pausado, tranquilamente va a depender mucho de la tolerancia del paciente, pero por ejemplo esto es con una jeringa de 1 centímetro cúbico. ¿Se puede vaporizar? Sí, a pesar que les dije que no era efectivo según el estudio del doctor Abrams, la vaporización es
muy efectiva para este tipo de casos cuando hay crisis vasoclusivas, contrariamente a lo que uno pensaría. Cuando hay crisis vasoclusivas, una formulación, una planta alta en THC nos podría ayudar en este caso. No se olviden de titular. ¿Qué significa titular? Podemos subir la dosis, podemos bajar la dosis, podemos irnos más hacia una formulación con CBD o más hacia una formulación con THC, dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Eso solo lo vamos a lograr con la entrevista médica, ¿no? Aquí estoy acabando esto, les quiero contar un poco de este paciente. Lo vi en el 2017, se inició con un aceite de cannabis en aquel entonces. La proyección fue a usar 6 gotas, como ustedes vieron ahí, 6 gotas 3 veces al día. Pero este paciente solo requirió 4 gotas 3 veces al día. Recuerden siempre, moraleja, usar la mínima dosis efectiva. ¿Cómo logré ver eso? Porque 4 gotas versus 6 gotas, para él no existía diferencia. Entonces, una vez que él inicia cannabis, hasta la fecha, él no ha vuelto a usar opioides. Ya no toma tramadol, no usa aire, no usa ningún otro analgésico. Desde el 2017 hasta el 2022 ahora ha presentado en promedio unas 6 crisis vasoclusivas con dolor muy, muy intenso, que él afortunadamente ha podido solucionar con cannabis por vía inhalatoria, usando un vaporizador de grado médico, y no ha usado opioides endovenosos nuevamente. Las transfusiones evidentemente siguen, él ha subido de peso, ya no tiene dolores, puede deambular con normalidad, ha tenido un hijo hace poco, bueno, pudo terminar su carrera universitaria y es periodista deportivo al momento. Al momento. Creo que eso ha sido todo hasta el momento. No sé si tengan alguna consulta adicional. Doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Hola, soy Oscar Medina. Qué gusto, qué gusto. Muy bien, doctor. Aquí estamos en la esquina de Norteamérica, en Tijuana. Wow. Oiga, doctor, una pregunta. La tabla que nos pasó ahí, ¿es para pacientes ya con dolores muy crónicos o lo podemos aplicar con cualquier Hola, hola, buenas paciente? noches. Sí, a ver, la tabla que les puse, ¿cuál tabla, doctor? A ver. La que nos puso últimamente, la de la dosificación de 1 gota, 2 gotas por día. Ok, ya, esa es una tabla que yo he hecho, yo he fabricado poco a poco ya con la experiencia. Ok, Esa es una tabla que ustedes pueden aplicar, eh, de forma optativa, ¿no? Por ejemplo, eso es para un paciente que estoy usando 3 veces al día. Hay pacientes que por motivos de trabajo, por ejemplo, solo pueden tomar 2 veces al día. Y también depende mucho de la sensibilidad de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que son muy, muy sensibles y que con una dosis al día me ha sido más que suficiente. ok. Entonces yo, por ejemplo, mi esposa sufre mucho de dolores, mi suegro, dolores en las extremidades, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo probar con una gota al día, luego al día siguiente, como dice la tabla aquí, seguir lo que me dice la tabla. Sí, podría guiarse de la tabla perfectamente. La tabla es una buena guía que yo pude hacer. ¿Por qué? Porque cuando vamos lento, sobre todo al inicio, la probabilidad de que el paciente desarrolle algún efecto adverso es menor, ¿no? Ok. Entonces, hacen menor probabilidad de hacer taquicardia o, ojo, hay algunos pacientes que pueden tener, están más predispuestos a desarrollar, por ejemplo, alucinaciones o paranoia. Entonces, si es que yo le voy de frente con, no sé, 3 gotas 3 veces al día, es más probable que me desarrolle. ¿Por qué? Porque antes de un paciente hacer alucinaciones o paranoia, antes ya ha debido tener algún efecto adverso si es que hemos empezado poco a poco. Por ejemplo, un paciente que empieza con 1 gota al día, luego 2, luego 3. Cuando el paciente, supongamos, esté en 2 gotas 3 veces al día, puede ser que ya tenga un poco de boca seca, o puede ser que tenga un poco de mareo, o dolor de cabeza, o insomnio.
Y es por eso que es importante que el paciente siempre avise. Si es que ese paciente ya tuvo ese efecto adverso, no avisó y sigue incrementando la dosis, casi seguro que va a aparecer alguno de los efectos adversos más molestos, ¿no? Porque paranoia y alucinaciones se pueden dar, pero no con dosis bajas, usualmente con dosis ya un poco más altas. Ok, doc. Muchas gracias. Muy buen tema. Gracias, gracias. Yoshimar tenía levantada la mano. Yoshimar, disculpe. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues disculpe, doctor, al principio mencionaba que hay algunas plantas, por ejemplo la sativa, que mostraban pues, un porcentaje alto, ¿verdad? De THC o del otro componente. Pregunta, ¿cómo saber la planta qué tipo de porcentaje tiene? Perfecto. De forma botánica, como muy bien mencionaste, existen algunas que son sativas, otras que son índicas. Ya estudios de potencia, se le llama, han definido de que hay plantas sativas que no tienen lo que supuestamente deberían tener y las índicas no tienen lo que deberían tener. La única forma de hacer eso es con una máquina que se llama HPLC, que es un cromatógrafo de gases. Haciendo ese estudio de cromatografía, no es la única, pero es la manera más confiable de poder saber cuánto de THC, cuánto de CBD tiene, ¿no? Existen otros test, uno de ellos se llama AlphaCat, que es un estudio más cualitativo, nos da una cantidad aproximada de THC y CBD, es un análisis rápido que se puede hacer a muy bajo precio, pero son aproximaciones. El más seguro hasta el momento que ha demostrado ser el HPLC, ¿no? O el estudio cromatográfico, que es lo mismo, básicamente. Ok, muchísimas gracias. ¿Ya? Y es más, te comentaría algo adicional a eso, ¿no? Si buscas, por ejemplo, publicaciones de la Sociedad Médica de Cannabis de acá de Perú, o nuestra página en el Centro de Estudios de Cannabis, en algún momento hicimos un estudio de los productos informales que existen acá en Perú, e hicimos un análisis cualitativo, ¿no? En el cual tenemos unos reactivos que hemos podido coordinar con Reaya, que es un grupo de Brasil. Hemos rescatado algunos reactivos en los cuales nosotros lo podemos echar a un aceite y de acuerdo al color que tiene, nosotros podríamos saber si es que un aceite tiene cannabinoides, si es que tiene THC, si es que tiene cantidades similares de THC o CBD, o si es que tiene CBD inclusive, ¿no? Dependiendo la coloración. Estamos corriendo actualmente, ya hemos realizado un último ensayo con estos últimos reactivos, así que en cualquier momento vamos a publicar los videos y si es que nos contactan ahí en los canales o en mi correo, justo apenas lo publiquemos, lo vamos a compartir con ustedes, ¿no? Que es una forma muy sencilla de poder también nosotros poder, poder tratar esto, ¿no? O poder analizar también lo que traen los pacientes a la consulta. Eso nos da un gran background para ver qué hacer con el tratamiento. A ver, ¿quién sigue? César creo que sigue. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas. ¿Qué tal? Una consulta, en el mercado informal o formal, yo me he estado dando cuenta que hay muchos tipos de aceites, hay en porcentajes, hay hasta algunos que vienen por miligramos. Mi duda va más a lo que es los miligramos. He visto aceites que vienen de 500 miligramos, de 1500 miligramos, hasta algunos de 2500 miligramos. En este caso, ¿cómo se podría dosificar de acuerdo, usted está diciendo de acuerdo a su tabla, que lo ha manejado de acuerdo a su experiencia, pero en una forma, digamos, empírica? Porque tengo una tía que me preguntó cómo utilizar el aceite. Yo también soy médico, pero no sé mucho sobre esto. Y me dijo, hay de porcentajes, pero también hay de miligramos, y ella se compró uno de miligramos. Claro. Entonces, ¿cómo podría tomarlo, no? Perfecto. Ahí lo básico que usted tiene que hacer es, si por ejemplo, supongamos que diga 5.000, ¿ya? Que antes así venía a echar los huevos, a partir de con ellos fue que surgió este problema de los miligramos. Hay que ver si es que son, por ejemplo, si son 5.000, hay que ver si es que son 5.000 miligramos de un extracto de cannabis, o si es que son 5.000 miligramos de THC, 5.000 miligramos de CBD, ¿ya? Si es que son 5.000 miligramos de un extracto de hemp, de cannabis o lo que sea, ahí viene un poco el problema porque hay que hacer extrapolaciones, ¿no? Si es que es extracto de hemp,
yo les diría que tomen como referencia, a ver, si es que son 5.000 miligramos de hemp, habría que tomar como referencia una planta que sea muy similar al hemp. Una de ellas es ACDC, que es una cepa, o Abidekel o Charlotte's Web. Entonces, ¿estas cuánto tienen? Tienen 25, en promedio, ¿ah? 25% de CBD de esa resina o de ese extracto. Entonces, sería 5.000, el 25% de 5.000, ¿no? O sea, 25.000 entre 4, ¿cuánto nos sale? 1.250, si más no me equivoco. Ya, serían 1.250. Entonces, pongámonos, apunta eso. Serían 1.250 miligramos en ese frasco de aceite de CBD, supongamos. Lo siguiente que tendríamos que hacer es revisar cuántos mililitros tiene ese frasco. ¿Ok? Y tendríamos que En este dividir. caso, doctor, el frasco me dice que todos son de 10 mililitros. O sea, todos son de 10 mililitros. Ya, entonces sería 1.250, poniendo que sea 5.000 la medida, será 1.250 entre el volumen del frasco. Si es 10, 10. Y esa división es lo que me va a dar miligramos por mililitros. Esas van a ser las unidades. Y a partir de ahí, nosotros ya podemos calcular. Ya, ahora, este nuevo número que me está saliendo en miligramos por mililitros, yo lo quiero en gotas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A este miligramos por mililitro lo divido entre 30. ¿Ya? Lo divido entre 30. Y eso es la cantidad que va a tener eh, por gota, ¿ya? De CBD en este caso. Este es un número hipotético, es una aproximación que se puede hacer. Sí, se puede hacer, ¿ya? Muchas gracias. Ahora, ojo, ese es un caso. Si es que te dice ahí que tiene, supongamos, 5.000 miligramos de CBD, es más sencillo, porque solamente tenemos que dividir esos 1.000 miligramos de CBD, no te va a decir que es extracto, 1.000 miligramos de CBD entre el volumen, y ya tienes miligramos por mililitro, y nuevamente este miligramos por mililitro entre 30, y ya tienes la cantidad de miligramos por gota. No sé si se entiende, César. Sí, sí, doctor, sí se entiende. Muchas gracias por la respuesta. Perfecto, no hay ningún problema. Rosa, creo que sí, usted tiene una pregunta. A ver, perfecto. A ver. Aquí han dejado algunas preguntas. Denme un minuto, voy a abrir esto. Ya, me dicen, en el mercado hay aceite en presentación de 500, 750 y 1.500, ¿no? Bueno, hay que ver el volumen, cómo se usan esos frascos, como ya les mencionaba, ¿no? Hay que dividirlo entre el volumen y eso es lo que les va a dar, le va a dar el miligramos por mililitro, ¿no? Si es que es 500 miligramos en 10 mililitros, sería 50. 50 miligramos por mililitro es un aceite de CBD al 5%, ¿no? Por ejemplo. De nada, Ana, muchas gracias a ti por escuchar. ¿Cómo potencializa los receptores opioides los cannabinoides? ¿Sus receptores son diferentes? Esa es una buena pregunta, Yap. No hay una respuesta para eso. La teoría, y es una cuestión preclínica lo que les voy a mencionar, la teoría nos dice de que, ojo, son receptores diferentes, pero los receptores de cannabis no solo se unen a cannabinoides, también se unen hormonas, también se unen otras sustancias, otras drogas, inclusive llegan a unirse a los receptores de cannabis, marcadores proinflamatorios, algunos neurotransmisores también se unen a los receptores cannabinoides. Y algún estudio preclínico también ha mostrado por ahí de que THC parece que tiene una unión alostérica al receptor opioide, ¿no? ¿Cómo funcionará exactamente? No se sabe. Entonces, por ahora, todos son teorías preclínicas que saltan por el momento, ¿no? Lo único que sí se sabe es que a nivel clínico hay una sinergia en cuanto a efecto. En cuanto a efecto, sí está bastante mapeado, no está totalmente claro la forma, la dosis en la cual debemos reducir los opioides.
debemos reducir más o menos a la mitad o hasta la cuarta parte la dosis de opioides que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos hablando de tramadol, la dosis terapéutica suele ir de 50 a 100. Con tramadol en gotas podríamos inclusive usar 25 miligramos de tramadol y ser efectivo si es que estamos usando THC, ¿no? En el caso de Parkinson, ¿cuál es la dosis recomendable? ¿Cuál sería recomendable usar en un caso de Parkinson? Quizás una tipología 2, una formulación que tenga cantidades similares de THC y CBD, dependiendo evidentemente del escenario clínico, ya lo podemos conversar en alguna otra clase sin problemas. Muchas gracias por lo de la tabla. La tabla es una guía, nuevamente. Tienen que ir adaptándose ustedes siempre. Hay pacientes cuando son muy, muy ancianitos, que ustedes tienen que ir en ocasiones más lentos. Recuerden que uno de los efectos adversos de THC es taquicardia, por ejemplo. Entonces, no de CBD, sino de THC. Entonces, si un paciente tiene una arritmia, hay que tener ciertas atingencias al momento de usarlo, ¿no? Y si hay un paciente, recuerden que el metabolismo es hepático. Si hay un problema hepático, también hay que tener ciertas atingencias, ¿no? El Doctor, HPLC, ¿sí? Sí, sí, si alguien. gusta responder una pregunta más y cerramos este masterclass, ¿qué le parece? Perfecto, perfecto. No sé de quién usted, no sé si Rosa sí pudo escucharnos siempre, ya ve que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Rosa? Bien, Dígame. gracias. Oiga, una preguntota. Si yo tengo una artrosis degenerativa en una cuarta fase, la verdad los dolores son muy fuertes. Entonces, ¿qué tantas gotitas tendría que tomarme? Va a depender mucho, Rosa. Pero siguiendo un esquema parecido al que les he mostrado, podría ayudar. Con un esquema parecido al paciente que hemos presentado, ¿no? Si es que estamos hablando de un paciente que pesa menos de 90 kilos, yo inicialmente en un aceite 1,1, yo empezaría con un aceite quizás de 2%, ¿no? Y no sobrepasaría las 5 gotas 3 veces al día, inicialmente. ¿Por qué? Porque los dolores somáticos tienden a responder con dosis un poquito más bajas y me mantengo más seguro para empezar con el paciente. Y cinco gotas no es demasiado y que me vaya a hacer como alucinar o hacer que me drogue. ¿No? Y eso es muy importante tu pregunta, porque casi en el esquema que hemos presentado del paciente, si se han dado cuenta, no hemos superado los 15 miligramos de THC al día. Y con este esquema que te estoy planteando, ni siquiera vas a superar los 12. Es un rango muy seguro. Y usualmente cuando se ha visto psicoactividad, la psicoactividad usualmente tiende a verse en formulaciones THC predominantes, que esta no es una de ellas, y sobre todo cuando usamos más de 30. En menor proporción, más de 20. Por eso les puse el rango máximo de 20 y 30 miligramos. 30, casi seguro que va a haber algo de psicoactividad o mayor probabilidad. Más de 20, menos probabilidad, pero más o menos seguro de que pueda haber algún tipo de psicoactividad. Ahora, estos productos son a largo plazo, ¿verdad? Disculpe. ¿Estas gotas son a largo plazo o siempre por el dolor? ¿Nunca se te quita? Es a largo plazo. En algunos pacientes, cuando se ha llegado a suspender, llegan a mantener los síntomas a raya, no tanto los de dolor, hablando sobre todo de epilepsia. En dolor, usualmente, mientras el paciente tenga dolor, usualmente va a seguir usando cannabis. No les quiero mentir. Ok, Creo gracias. que acá han hecho una pregunta importante, creo que sí tengo que responderla. Dosis letal en cuanto a miligramos o gotas. ¿Por qué les dije que no hay muerte por sobredosis? O no hay muertes reportadas. Y con esto acabo y cierro. La dosis aproximada son 600 miligramos de THC por kilo de peso, ¿no? Entonces, eso hace, voy a sacar acá mi calculadora muy, muy rápidamente. Si son 600 y una persona que pese 60 kilos en promedio,
son 36.000 miligramos de THC al día, ¿no? Entonces, esto quiere decir de que la dosis letal es una dosis muy, muy alta. Cannabis es una sustancia muy, muy segura, pero no por ello es exenta de efectos adversos. ¿Ya? Sí, yes. Creo que con Doctor, eso cierro el por día el... de hoy tenemos asistentes que ya son alumnos del instituto y otros asistentes que querían conocer los temas que se tratan aquí en el instituto, conocerlo a usted, tomar la clase. Estamos invitándolos a que tomen el diplomado en el que usted es ponente, por supuesto, y al igual que otros ponentes también muy interesantes como usted. Y pues en ese aspecto yo quisiera comentar lo siguiente, que aclarar pues que invitarlos a que se inscriban, pero también que una clase pues no se puede uno aventurar a tomar una clase y después indicar cannabis, porque si bien no es letal, sí es recomendable que tengan la información requerida, la experiencia, la capacitación para ya indicar tanto a sus pacientes como a sus familiares o a ellos mismos. Entonces, pues los estamos invitando, doctor, a todos los asistentes a que se inscriban. Algunos ya están inscritos, la mayoría, y solamente querían pues tener un adelanto de este diplomado. No sé si me permitiera compartir la pantalla para que ellos Sí, puedan ver perfecto. Sí, dale, nomás, no hay ningún información problema. y también, sobre todo comentarles, pues este diplomado es el diplomado de atención al dolor justo con la medicina canábica, con cannabis. Y comenzamos el 12 de agosto con el diplomado. Entonces, también decirles que el diplomado internacional para las personas que no han tenido ningún tipo de capacitación o curso con nosotros, pues se recomienda tomarlo primero o a la par que este diplomado, ya que es introductorio. Y en este diplomado están inscritos ya alumnos que han tomado cursos, el diplomado internacional con nosotros, etcétera. Entonces, yo quiero mostrarles esta imagen. Estamos este fin de semana, les comento a todos en Monterrey, con el curso también en donde les capacitamos para que elaboren sus productos, estos productos como el aceite, las gomitas, entre otros que ha comentado aquí el doctor también. Y pues este es nuestro próximos inicios de los diplomados. Como les comentaba, el 12 de agosto iniciamos con este diplomado en atención al dolor con la medicina canábica, donde el doctor es ponente. Y entre otros, también el inicio del 24 de agosto, otro diplomado en el cual les capacitamos para temas de atención al paciente. Entonces, me gustaría comentarles que siempre a las personas que nos acompañan les ofrecemos promociones en su inscripción, en el curso, etcétera. Entonces, también, si gustan dejar su contacto en el chat, nuestro equipo de ventas se contactará con ustedes. Solo comentarles que asistieron al masterclass y que requieren, que les piden hacer válido este porcentaje por habernos acompañado el día de hoy. Y también, o si no, si pueden ustedes contactar a la persona con la que han estado teniendo su seguimiento para su inscripción. Y pues ya sin más por el momento, doctor, le agradecemos de su tiempo, toda esta información valiosa que nos compartió y pues comentarles a los alumnos que obviamente esta es una clase de 1 hora, pero tendremos en el diplomado todo el tiempo necesario para profundizar y adentrarnos lo suficiente en todo este tipo de temas, ¿no? De la medicina canábica. Y pues bueno, doctor, nos vemos entonces en el diplomado. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto con los alumnos que próximamente tomarán este diplomado. Gracias a todos y buenas noches. Recordarles que constantemente estamos impartiendo los masterclasses para que nos sigan y estén teniendo las ligas correspondientes. Gracias.